Si tú obedeces a esos cuatro principios, rol del IA, contexto con problemática, objetivo, la tarea, que es el verbo, genérame la lista, tal, tal, y acompañado de tus expectativas, ya estás escribiendo un buen prompt. Entonces el prompt engineering sí es una práctica y simplemente se está convirtiendo como que en el arte de comunicar con modelos de inteligencia artificial generativa. Bienvenidos a Detrás de la Antena, el podcast que analiza el apasionante mundo de la tecnología y los negocios. Soy Denis Miranda y junto a Gustavo Sánchez exploramos las tendencias e innovaciones tecnológicas que están transformando el mundo. Examinamos cómo las nuevas tecnologías están cambiando nuestra forma de vida y cómo las empresas pueden utilizarlas para generar valor. Hablamos de comunicaciones móviles, ciencia de datos, robótica, inteligencia artificial y mucho más. En este podcast revelamos los secretos de lo que sucede más allá de tu móvil, de lo que sucede detrás de la antena. Boris, no sé si nos puedes dar un round rápido de los tres cursos esos. Claro que sí, sí. Ya hace más de un año, pues participo en la generación de cursos de la División Academy de mi empresa. Y decidí crear un curso de inteligencia artificial de forma general, los fundamentales de la inteligencia artificial para las empresas, que dura simplemente un mediodía. Mi objetivo es poder vulgarizar todos los términos de inteligencia artificial, machine learning, deep learning, la IA generativa, prompt engineering, dar un panorama también del mercado, de los actores, de la tendencia, del cómo, del por qué, y también dar un panorama bueno, de las evoluciones a nivel de las leyes y de los riesgos que hay. Por supuesto, son cursos que tengo que poner al día constantemente. Sí, va muy rápido El, todo. el segundo curso es un curso más orientado hacia los proyectos, porque me di cuenta, y yo también lo he estado viviendo ya desde hace más de 10 años, de los proyectos de inteligencia artificial basados sobre la data science, de data science, donde se necesita hacer un fine tuning del modelo. Son proyectos de alto riesgo, son de alto riesgo a nivel de costos, porque la gente nos ha sabido prepararse a ese tipo de proyectos, no saben evaluar ¿cómo se llama? La performance, pues, de los modelos a medida que el proyecto va avanzando, y no saben calcular si el modelo va a dar valor o no. Entonces, muchos de esos proyectos se han caído, han habido muchos fracasos. Y por supuesto, yo soy un data scientist, y yo tenía que defender también mi carrera, mi rol y mi posición, y tenía ese deber de enseñarle a los jefes de proyectos de cómo llevar un proyecto de data science y poder reducir los riesgos. Y finalmente, decidí crear a finales del año pasado un curso de prompt engineering, de la ingeniería del prompt, que es el tema de hoy. Y simplemente me di cuenta del potencial, o más que todo del poder, que ahora se le está atribuyendo al usuario final para poder controlar las respuestas que vienen de un modelo de IA generativa. Así que yo dije, bueno, esta es la oportunidad de poder educar a una población pues más global, a todo el mundo. Tú no sabes, tú no tienes necesidad ni de ser experto en IA, ni de ser experto en jefe de proyecto, ni trabajar en este tema, en este campo. Cualquier persona puede justamente beneficiar del potencial de las capacidades de la IA generativa, simplemente escribiendo un prompt de calidad. Entonces, bueno, estoy muy contento con los resultados que ha dado este último curso, y le estaba comentando a Denis que
que ya tengo mi última versión ya casi terminada, con buenos ejercicios, y los ejercicios están más hacia los dominios de la comunicación, de relaciones industriales, de marketing y de training, ¿no? De formación. Bueno, Boris, una de las barreras que se consigue en esta área, y, bueno, y tú lo sabes, es el nivel de matemática que se necesita, ¿verdad? O que se necesitaba para poder interactuar o diseñar nuevos algoritmos o nuevas estructuras. Y de esta forma yo creo que, como tú dices, lo hace accesible, lo hace más accesible a muchas personas, ¿no? Me imagino también que eh, con estos ejercicios, tú es una parte teórica en donde tú explicas más o menos los fundamentos. Nosotros ya hicimos una, un podcast, no sé si lo escuchaste, en donde estuvimos hablando sobre los principios básicos y luego entonces tú vas a entrar directamente en ejemplos de interacción, ¿correcto? Sí, así es. Yo lo que le quiero comunicar a mi audiencia es de dónde viene la inteligencia, los modelos de IA generativos. Entonces, ellos tienen que entender que eso salió en un momento, en el 2017, en el campo de Deep Learning, hubo una arquitectura muy precisa que se llaman los Transformers, y eso fue lo que le dio el inicio a la, a Ujú. la, a la IA generativa. Y Vale. en cambio, y si sigue subiendo, pues el Deep Learning es simplemente una rama del Machine Learning y el paradigma no cambia. Se le explica a las personas que ese paradigma es muy simple, simplemente tienes que ponerles dos partes. La primera parte, que es la parte del entrenamiento, tienes tu algoritmo. Ese algoritmo puede ser cualquier tipo de método, pero a ese Ujú. algoritmo tú le vas a introducir los datos, tus observaciones con las respuestas. Lo entrenas y al final obtienes las reglas, ¿ok? Y esas reglas están ilustradas por una función que es matemática sumamente compleja, con coeficientes y con variables. Entonces tú tomas esas reglas y eso es lo que llamamos un modelo. Entonces Ujú. tú vas ahora a consumir ese modelo y tú le integras ahora nuevos datos, nuevas observaciones para obtener nuevas respuestas. Entonces, ese paradigma no cambia. Ese paradigma en el deep learning siempre seguirá siendo el mismo. Simplemente que, bueno, del punto de vista del progreso de la tecnología, se creó esta arquitectura de deep learning particular que se llama los transformers, que impulsaron entonces el desarrollo de la IA generativa. Vamos a volver atrás un poco y quizá presentar a Boris, nuestro invitado de hoy, al podcast en Detrás de la Antena. Y Bienvenido, Boris. Gracias. queríamos saber un poco tu trayectoria profesional, una manera corta simplemente de saber cómo llega alguien hoy en día a ser un líder, a ser un eh, director de práctica de inteligencia artificial y de data science en una empresa hoy en día. Entonces, danos una idea completa de tu carrera profesional, cómo llegaste aquí a esta posición, Boris. Sí, claro. Yo comencé a trabajar en el 98 y en el campo de las telecomunicaciones. Para aquella época era el hype del momento. Entonces había, por supuesto, mucha oportunidad de trabajo y yo, pues siendo muy joven, quería lanzarme en ese campo porque había mucha innovación y mucho entusiasmo. Y yo me especialicé entonces en los servicios de voz, de telefonía. Fui trainer, profesor, fui ingeniero y viví la evolución de la 2G hacia la 3G. Luego me empecé a especializar en lo que se llama en el core de las redes, en los conmutadores y la llegada de la tecnología basada sobre IP, del voz sobre IP.
luego empecé a diseñar las arquitecturas y luego pasé a hacer la preventa de nuestras soluciones hacia los clientes. Entonces, durante más de 15 años, pues pude abarcar en realidad casi todos los roles de la ingeniería de telecomunicaciones. Y yo siempre he sido un apasionado de las matemáticas, de las probabilidades y también un poco de la programación. Y yo estaba ya documentándome sobre el Big Data y sobre el Machine Learning y ese hype, pues que venía, que estaban haciendo. Y yo me dije, oye, la oportunidad perfecta para poder usar o poner en práctica mi pasión, que son las matemáticas y la programación y las probabilidades. Y bueno, pude obtener un financiamiento para reconvertirme de las telecomunicaciones hacia el data y la inteligencia artificial. Y me lancé entonces como freelance. Tuve la suerte de poder hacer eso en un país como Francia, porque pude financiar ese freelance con las ayudas del gobierno y al mismo tiempo me estaba formando en esa área. Me conseguí un cliente que también estaba muy abierto, tenía muchas ideas y pude durante 2 años aplicar muchos POC, muchos Proof of Concepts, Mm, lo cual me permitió justamente Ganar crear experiencia. un currículum suficientemente, ¿cómo se llama? fuerte. Ujú. Serio, sí, para conseguir trabajo. Y a pesar de ahí, me dieron responsabilidad para manejar equipos, para poder iniciarlos a las implementaciones de proyectos en Data Science. Y poco a poco me di cuenta que tenía también esa capacidad de leadership y podía tener también esa visión end-to-end de Sí. las soluciones y luego a nivel de mercado. Entonces, bueno, simplemente fui evolucionando, desarrollando ese aspecto de leadership, desarrollando el aspecto de, ¿cómo se llama? De formación y de entrenamiento y también mi curiosidad por la tecnología en general. Y esto me llevó a ser llamado por mi última empresa, para la cual yo trabajo hoy en día, que me pidió hace 5 años que fundara la práctica de inteligencia artificial. Éramos 4 personas al principio y ahora somos ya casi 30. Y eso se ha llevado, bueno, con mucho sacrificio, con mucho trabajo, pero sobre todo con mucha pasión y pasión por lo humano, porque yo pienso que el leadership pasa por lo humano. Y eso sí me ha ayudado mucho para llegar a donde estoy ahora, sí. Y eso nos lleva a la discusión de hoy, entonces, donde queremos adentrarnos un poco más en el mundo de la inteligencia artificial, pero en particular hoy queremos tratar el tema de ingeniería de prompt engineering. Y bueno, eres la persona, eres el contacto perfecto para que nos dé una idea general de todas estas áreas. Gustavo, ¿tú querías comentar algo? Sí, en lo que Boris comenta, hay una cosa que me llamó la atención, es que el aspecto de técnico, y todos lo sabemos, en la implementación de soluciones, pues es solamente un componente. La parte de entender los requerimientos, interactuar con los usuarios, imaginarse la solución completa, también motivación del equipo, es decir, una serie de todos estos aspectos son a veces incluso hasta más importantes, ¿no? que la parte técnica. Entonces, qué bueno que tú nos puedas aportar ese aspecto, pues, del problema. Sí, 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 sí. Te puedo dar un ejemplo muy preciso de lo que quiero decir. Yo trabajo para una empresa de IT, ¿no? De consulting de IT y también soy responsable del empleo, ¿no? Del recruitment. Y yo puedo tener enfrente una persona que es un PhD
en Machine Learning, pero si esa persona veo que tiene muy orientado en investigación y en desarrollo y lo Ujú, que quiere estar en su burbuja y quiere solamente especializarse y no participa en el trabajo de equipo o no tiene, ¿cómo se llama?, esa fibra de consulting, porque tienes que ser ujú. de verdad un consultor, pues mira, podrá ser el PhD más brillante del mundo, él no puede, no forma parte, no, de nuestra mentalidad y nunca podrá evolucionar en un equipo como el mío. Entonces, sí, el aspecto humano, el aspecto relacional, los soft skills son sumamente importantes. Excelente. Primero que nada, muchas gracias por una vista completa de tu carrera profesional, súper interesante. Y como dice Gustavo, no depende solamente de pura tecnología o de puro conocimiento técnico. Hay un tema humano, hay un tema de interacción y de soft Ujú. skills, como dicen, que es necesario para ser un líder en esta área. Y eso nos lleva, obviamente, a siendo un líder y siendo un experto en esta área, queríamos que nos comentara sobre qué es el prompt engineering y cuáles son las características fundamentales de cómo nace el prompt engineering en realidad. Claro, bueno, el prompt engineering nace primero que todo con la palabra prompt, ¿no? ¿Qué es el prompt? El prompt es simplemente la instrucción o la pregunta que le estamos escribiendo a a un chat GPT o a un bar, ¿no? Antes los modelos de IA generativas, y te estoy hablando de GPT-2, los prompts que se le escribían eran prompts sumamente simples, porque los modelos eran, entre comillas, simples, pero esos modelos han evolucionado mucho. Nos dimos cuenta, en realidad, que con la evolución de estos modelos de IA generativos, los prompts, el diseño de prompts, también son muy importantes. Entonces, el prompt engineering es simplemente la práctica de diseñar y optimizar esas instrucciones para poder obtener las respuestas deseadas con respecto al objetivo que uno quiere o que uno espera de la inteligencia artificial. Entonces, el prompt engineering sí es una práctica y simplemente se está convirtiendo como que en el arte Una de ciencia, sí. comunicar con modelos de inteligencia artificial generativa. Bien interesante la forma en que lo planteas. Y bueno, surgen obviamente muchísimas inquietudes también lo comentamos en episodios anteriores, surge inmediatamente las diferencias, por ejemplo, entre distintos modelos, que si el ChatGPT, el Claude, cuando lo hemos utilizado, a veces uno ve la diferencia que pudiera existir, por ejemplo, en el tema de las alucinaciones, ¿no? En el tema de cómo esa información, hay cosas que se empiezan a generar y esa graduación de esa innovación en la información que puede corresponder sencillamente a cosas que no existen, cómo se puede graduar en función del objetivo que tú quieres, porque yo le comentaba a Denis que si tú quieres generar un poema, una canción, obviamente allí necesitas creatividad, necesitas algo que no sea una copia, Mm, incluso por problemas legales que pudieran existir, en donde el contenido que se genere es muy parecido a una canción que ya existe, ¿no? Y cuando tú necesitas algo que sí sea, digamos, algo verídico en el cual tú puedas confiar, pues una información que pueda ser mm. confiable. Sí, bueno, hay varios temas en tu comentario Sí, con señor. respecto a las alucinaciones, ¿no? Am, s- es, es verídico, es un hecho que esas alucinaciones pueden graduarse, pueden minimizarse, pueden controlarse de forma muy efectiva con un buen prompt. ¿Ok? Mm, Eso está claro. Y porque en el prompt tú le puedes justamente pedir
una precisión, le puedes pedir que se base sobre bibliografías o sobre fuentes que sean, tú sabes, que sean de confianza. También está lo que tú hablabas de la creatividad. Entonces, esa creatividad, por supuesto, que sería necesaria para ciertos use cases, como justamente como tú lo decías, de componer los poemas, escribir scripts de películas o de teatro y ese tipo de cosas. Las alucinaciones pueden controlarse con un buen prompt y lo que ustedes también deberían tomar en cuenta es que el prompt engineering no solamente es algo que se aplica solamente en el contexto del usuario final. El prompt engineering también puede aplicarse en el backend detrás, en la solución informática. ¿Cómo ocurre esto? Bueno, imagínense que ustedes tienen una aplicación, la persona que quiere generar un texto con ciertos inputs, sin hacer chat. Es un menú con con sus botones. Y trabaja en una empresa y quiere trabajar con documentos de su propia empresa y quiere analizar ciertos documentos, quiere buscar incoherencias, en fin, cualquier tipo de tarea. Entonces, el backend podría entonces utilizar el conocimiento de las empresas, los documentos, extraer información de esos documentos y meterlo automáticamente en un prompt, crear automáticamente un prompt que siga los fundamentos y cómo se llama, los best practice, ¿no? De un prompt y poder Ok. enviárselos a un LLM para que el LLM le reenvíe la respuesta a la aplicación y la persona pueda obtener su resultado. ¿Ok? Entonces, esa es otra forma también de controlar las alucinaciones, porque si tú te estás basando únicamente en datos y en documentos que son propios de la empresa, suponiendo con la hipótesis que esos datos son fiables, están limpios y etcétera, entonces el LLM o el modelo se va a basar sobre esa información que se encuentra en el prompt. ¿Ok? Y eso se llama in-context learning. No es un aprendizaje, no es un fine-tuning, tú no estás cambiando los parámetros de nada. Tú cuando estás haciendo tu prompt engineering, el modelo se está basando sobre la información que hay en el prompt y en la historia también de tu conversación. ¿Ok? Entonces, esa es la forma como él aprende para poder generar su respuesta sin tener necesidad de buscar información en su base de conocimiento. ¿Ok? Se basa sobre todo lo que tú metes en el prompt, es decir, sobre todo lo que viene de los datos, de la base de datos de la empresa. Y Boris, en ese caso, estamos hablando de que cuando la persona en el contexto de una empresa eh, escribe un prompt, está el tema de que puede en ese prompt incluir información confidencial, correcto, de la empresa o algo que no quisiera que fuera, digamos, público porque de Mm, allí se puede adivinar muchas cosas de lo que se está comentando o hablando en una empresa en específico. Entonces, en ese sí. caso, la implementación queda contenida dentro de la misma empresa. Eso no, esa información se mantiene de manera confidencial, ¿correcto? Ahora, se le aconseja a los usuarios de la empresa y es a cada empresa Ujú, de dar la buena comunicación, de decir, ustedes van a utilizar este producto y en claro. este producto ustedes no van a poder meter en su prompt los documentos, las informaciones que sean, Con- generalmente hay cuatro tipos, ¿no? En las empresas. Tienes las públicas, tienes la confidencial, pero tú sabes que puede comunicarse al interior, tener estrictamente confidencial y tienes otra. O sea, tienes hasta cuatro niveles. Generalmente se le están aconsejando de aplicar, de meter solamente información en los dos primeros niveles. ¿Ok? Los proveedores de servicios juran y perjuran que no están utilizando los datos y no solamente la conversación que está en línea, sino la historia de las conversaciones pasadas que podrían guardarse en las bases de datos
de la empresa, pero la empresa sí tiene un cloud, entonces el cloud es de Microsoft, ¿ah? o de Google Ujú. o de Amazon. Ellos juran y perjuran que no usan esos datos para entrenar a los modelos. ¿Ok? Y la gente, por ejemplo, Microsoft Chat con Bing, cuando no tienes la licencia, no tienes el derecho de guardar la historia. Entonces todas tus conversaciones se guardan en RAM y cuando inicias una nueva conversación o cierras la ventana o se acaba la sesión, se borra completamente toda tu historia y en ningún momento esa conversación ha sido transmitida ni a OpenAI, ni a Microsoft, ni nada. Pero tienes que tener activada un modo de protección de la empresa. La empresa tiene que tener un contrato especial con el proveedor de servicio para que aparezca alguna señalización, algo diciendo que estás protegido y que todo lo que proveedores de servicio prometen en su contrato se aplica. Si tú no tienes esa funcionalidad Ese modo. activada, Ujú. nada está garantizado. Claramente estamos expandiéndonos más al backend de cómo funciona estos modelos de inteligencia artificial que el prompt engineering como tal. Pero, ¿cuáles son los pasos de una manera bastante pragmática como una empresa mediana o una empresa pequeña que tiene una cantidad de datos y que quiere utilizar la inteligencia artificial, por ejemplo, para su propio uso diario de la data que utiliza? ¿Cuáles son los pasos básicos que tiene que tener esta empresa pequeña hacia un proveedor de servicio? Te doy un ejemplo de cómo lo entiendo. Obviamente vas a necesitar una capacidad de cómputo, quizá vas a uno de los hyperscalers y vas a contratar a contratar servidores, espacio para guardar tu data, etcétera. Luego, me imagino que en esa infraestructura tienes que implementar un foundational model, ¿sí? Tienes que decidir cuál foundational model vas a ver. Y luego creo que eso era lo que estabas explicando ahora, hay un fine tuning, hay una especialización que se le tiene sobre esa data foundational. A ese modelo ahora lo vas a adaptar con data específica de tu empresa para utilizarlo. ¿Cuáles son dímelo de una manera bastante pragmática para la audiencia que diga, oye, soy una empresa pequeña, soy una empresa mediana, ¿cuáles son los pasos que debo seguir para, a final de cuentas, tener un prompt y que yo sepa que cuando yo le hago una pregunta a ese prompt, por ejemplo, dame los parámetros de temperatura de tal producto, Mm. dame la información porque ya enriquecí, ya llené de mi data ese foundational model que tengo. Solo para entender los pasos de qué debo hacer yo como una empresa para lograr eso. Sí, sí. Nosotros, bueno, primero que todo, las pequeñas y medianas empresas tienen que entender el modelo de madurez del IA generativa. Nosotros estamos en el momento en que el prompt engineering y el RAG, Retrieval Augmented Generation, que es justamente lo que se aplica en el backend, Ujú. eso es lo que se está haciendo hoy en día. ¿Ok? Entonces nosotros estamos metidos en proyectos de implementación de soluciones basadas sobre el IA generativa que están siendo basadas al mismo tiempo en prompt engineering y en RAG. Ahí no hay fine tuning, no hay especialización de los modelos. Eso vendrá después. Entonces viene después con otras técnicas que se llaman, por ejemplo, el Parameter Efficient Fine Tuning, PEFT, ¿ok? Que viene de LoRa. Y cuando tú empiezas a hacer un fine tuning de tu modelo, que de verdad estás enseñando, lo estás haciendo de ese proceso de aprendizaje, eh, que es el paradigma de Machine Learning, que nada ha cambiado, necesitas más recursos, se le está añadiendo mucho más complejidad ¿cómo se llama? Al proyecto, necesitas buena data y necesitas mucha más potencia y bueno, más dinero, ¿entiendes?
Entonces yo no veo a las pequeñas y medianas empresas especializando o haciendo fine tuning de esos modelos hoy en día. De repente dentro de unos años, sí, cuando esos procesos sean de repente más Más baratos o económicos, vayan claro. optimizados, sean más ligeros. ¿Ok? Ujú. Y finalmente, después del fine tuning, vendrían entonces una verdadera especialización que yo vengo ahora a hacer el preentrenamiento de un nuevo modelo from scratch, especializado desde el principio en mi dominio, en todo lo que tiene que ver con mi dominio, con mis documentos, etcétera, haciendo el fine tuning y el alineamiento. ¿Ok? Mm. Así que Ah, eso vendrá dentro de unos años. Entonces, primer mensaje, hoy en día muy pocas empresas están haciendo fine tuning de los modelos porque es caro y el proyecto se está convirtiendo en un proyecto de data science. Y como lo dije al principio, los modelos de data science hay que hacer un muy buen scoping de ese modelo para que sean successful. Entonces, ¿qué quiero yo decir con eso? Finalmente, que los proyectos hoy en día, que están basados sobre la inteligencia artificial generativa, son proyectos que se parecen a un proyecto aplicativo de lo que se llaman los DevOps muy clásicos, ¿ok? Porque simplemente están consumiendo a un modelo que ya ha aprendido y que simplemente yo le estoy sacando valor a ese modelo con la calidad de un prompt que le estamos enviando. Mm. Y ese es prompt decir, o lo Boris, generas tú o lo ujú, genera el backend de la empresa con los datos. Eso es todo. qué buena aclaratoria, Boris. Mm, Y pienso, por ejemplo, en uno de de las aplicaciones más comunes que es la de atención al cliente y de soporte al cliente. Quiere decir que en ese caso, pues si una empresa quiere implementar un servicio de atención al cliente automatizado a través de un chat o algo, entonces eso está ya, digamos, una tecnología ya madura en donde se implementa el chat y ya de una vez ya aprendió, digamos, a tomar citas, a responder dudas, a darle, digamos, información de cómo proceder en determinados, ante determinados eventos que necesite el cliente saber en un momento específico, ¿no? Eso es así. Tomemos ese caso de Ujú, soporte al cliente. Yo tengo un ujú, accidente, agarro mi app y le escribo, correcto. me llamo Boris Guarisma, tuve un accidente, por favor ayúdenme porque necesito que me Ujú, respondan muy rápido, ¿no? Entonces, supongamos que ese mensaje llega justamente a un modelo de IA generativa, ¿ok? Para que llegue a un modelo de IA generativa tiene que venir acompañado también con ciertas informaciones, es decir, que el IT de la empresa ya sabe cómo acompañar esas informaciones con cualquier tipo de datos predefinidos, ¿no? Luego, el modelo podría al mismo tiempo decir, bueno, hago una extracción de la identidad del cliente, ¿no? Boris Guarisma. Busco informaciones sobre Boris Guarisma. Busco informaciones sobre su suscripción, Ok. Hago un análisis de sentimiento. Análisis de sentimiento negativo, ¿no? ujú. El cliente está desesperado. Guarda esa información temporalmente. Luego puedo decir, no sé, cualquier otra cosa. Ubicación. El resumen de mi mensaje. Ujú, El cliente necesita asistencia con vehículo. ¿Ok? correcto. Entonces, ya te estoy dando un ejemplo de tres resultados que te está dando un mismo modelo. Esos Ujú, tres resultados se los puedes dar a otro proceso de Python, de programación, para que te generen otro prompt mucho más enriquecido que el primero, más específico, para mandárselo justamente al mismo ok, o a otro modelo de IA generativo para lanzar otros procesos y otras acciones. Y ok. una alerta, una llamada,
no sé, a cualquier tipo de respuesta que le quieran enviar al cliente con todo lo que tiene que hacer como proceso para llevar su caso, ¿ves? Ok, Entonces ahí ok. tienes un ejemplo de aplicación de IA generativa donde el prompt es central. O sea, generas Ujú. varias respuestas, tienes la demostración que el mismo modelo puede ejecutar varias tareas y con cada uno de esos resultados, pues mira, tienes todo para generar un buen prompt y mandárselo al GPT diciéndole, mira, esta es tu tarea ahora, explícale al cliente cuál es el proceso que tiene que hacer sabiendo que, Ujú. todo el contexto, en concept learning con algunos ejemplos y lo lanza. Y yo creo que no respondía a la respuesta de Denny de cuáles eran los pasos de... Claramente estamos en los inicios y como por lo general es una constante que vemos en la tecnología, que al principio cuando la tecnología es nueva, es muy cara, toma mucho esfuerzo, tanto económico como de recursos humanos y de trabajo para implementarla. Entonces, lo que me estás diciendo es que sí, hay empresas medianas y quizás pequeñas que podrían acceder a este tipo de proyectos y de especialización, pero necesitan los recursos para implementarla. Lo que entiendo por lo que dijiste es que hoy en día grandes empresas definitivamente están haciendo estos proyectos y sobre todo tienen que tener el apalancamiento económico Sí. necesario para hacer este tipo de Y, implementaciones. no, lo que quiero decir es que hasta estas grandes empresas todavía no se han lanzado en el fine tuning. Con estas grandes empresas ahorita están utilizando prompt engineering con RAG. ¿Ok? Entonces vamos a explicar el RAG. Vamos a explicar el RAG muy rápidamente, que es el backend. Entonces, Retrieval Augmented Generation. Entonces, vamos a tratar de explicar eso. Ustedes tienen dos partes en la arquitectura IT. Tienen la base de conocimiento y tienen la parte de generación. En la base de conocimiento, los conocimientos vienen a partir de documentos. Esos documentos pueden ser Word, de PDF, cualquier tipo de cosa. ¿Ok? Esos documentos los tienen entonces que cortar, que hacer chunks de esos textos, ¿ok? Lo vamos a hacer en chunks. Hay muchas aplicaciones en Python, hasta ya aplicaciones de third party que ya lo pueden hacer. Lo importante es poder guardar esos documentos en una base de datos, sí, pero una base de datos especial. No es cualquier base de datos. Una base de datos vectorial. ¿Ok? De vectores. Y no es simplemente vectores con números, con su coordenada, de vectores que tienen, de información que fue vectorizada con semántica. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se hace esto? Agarran los chunks, los párrafos, ¿ok? Y lo envías a un servicio de embeddings. OpenAI tiene servicios de embeddings y ese embedding va a convertirse texto en vectores. Esos vectores pueden tener hasta 1000 y pico de coordenadas. Pero esos embeddings es un modelo de deep learning que le da sentido, significado, semántica a ese vector. Y entonces agarramos ese vector y lo metemos en la base de datos, la base de vectores. ¿Ok? Entonces ahí tienen la primera parte, que es la base de conocimiento de la empresa. Yo puedo meter todos mis documentos como representación vectorial en una base de datos. ¿Ok? Esa base de datos también tiene una función muy específica que se utiliza mucho en el RAG, que es la capacidad de calcular la distancia entre vectores. ¿Ok? Entonces tú calculas la distancia entre vectores con respecto a un contexto, porque tiene semántica, ¿no? Tiene ese significado. Entonces es una funcionalidad de la base. Y esa funcionalidad hay que explotarla. Entonces vamos a ver cómo la explotamos. Yo estoy en mi chat, por ejemplo, soy empleado de la empresa y quiero justamente hacer, no sé, un análisis de coherencia entre dos documentos que yo quiero analizar, dos documentos de la empresa. Se envío mi request y entonces la aplicación en sí, ¿qué es lo que va a hacer? La aplicación va a decir, bueno,
voy a buscar con respecto al contexto que la persona me está dando, quiere buscar incoherencias con respecto, no sé, a cualquier tipo de tema. Voy a buscar los chunks más cercanos a lo que me está pidiendo. Es decir, que vamos a vectorizar lo que el usuario está dando y vamos a buscar los vectores más cercanos de lo que está pidiendo el usuario. ¿Ok? Entonces le estás haciendo un retrieval. Estás sacando información, los vectores, ese retrieval. ¿Y a quién se lo vas a enviar? Claro, se lo quieres enviar a un GPT, ¿no? A un LLM. Pero antes de enviárselo tienes que escribir un prompt. Entonces vamos a meter toda esa información textual, lo que sacamos en un prompt que ya está prediseñado por los desarrolladores IT que construyeron esa aplicación. Lo que hacen es completar el template con lo que sacaron de la base y ese prompt se le envía entonces al LLM para que ejecute la tarea específica con ¿cómo se llama? Con los objetivos o con las salidas deseadas para la aplicación final y finalmente al consumo, al usuario. ¿Ok? Entonces, la base de conocimiento, documentos, embeddings y bases de vector y la parte de generación. Los cálculos de similaridad para poder extraer la información, prompt engineering y ejecución de la tarea por el LLM y reenvío a mi usuario. Eso es todo. Eso lo pueden hacer todas las empresas hoy en día. Tú no necesitas un data scientist para hacer eso. No hay ningún fine tuning, no le estás dando ningún tipo de complejidad al proyecto. ¿Ok? Lo que necesitas es un buen prompt engineering y por supuesto un buen IT que haga la integración de todos esos elementos que yo acabo de describir. Vamos a demistificar entonces varios temas que tú mencionaste. Base de datos de vectores, como lo entiendo, es que la data la estás sectorizando de alguna manera con contexto y con dónde puede ser aplicada esta data. O sea, hay una cierta información que le estás dando a la data para que no sea solamente la data pura y dura, sino contexto, semántica, en qué condiciones debe utilizar esa data, etcétera. Eso es lo que significa una base de datos Sí, vectorizada. el significado de ese vector, que puede ser la vectorización de una frase, porque generalmente una frase no es una palabra, es Ujú. una frase, ya tiene ya la semántica incorporada. ¿Ok? Exacto. Entonces, una vez más, terminología, Ujú. estás vectorizando, tienes una frase, tienes una cantidad de información, pero a esa información le das contexto, tienes que agregarle dónde debe ser aplicada, bajo qué contexto, qué términos están siendo utilizados. Esta frase se debe utilizar en el contexto de una parte técnica y no de una parte de atención al cliente, etcétera. Tiene que haber una cierta... Eso es lo que queremos dar a entender porque tenemos la data en Este, una base de datos sectorizada, no es que se le tiene vectorizada. que dar a posteriori, no. Es el servicio de embedding quien le da ese contexto. Entonces tú eres dependiente del modelo que hace el embedding. Es la responsabilidad del modelo que hace el embedding de darle esa semántica. ¿Ok? Ok, entonces, Luego, ese vector, como es una base de datos, tú lo puedes acompañar con otras informaciones, con metadata, ¿no? eso iba, Este vector exacto. viene de tal documento sobre tal dominio, tal, no sé, todas las informaciones de la empresa. Entonces, el vector no está solo. El vector está acompañado por una base de datos, por otras informaciones que son clásicas. De Sí. dónde viene el documento, de qué línea. Entonces, tienes todo para poder hacer tus cálculos Mm, en el buen contexto. mm. Exacto, en el Ok. buen... mm. Entonces, Yo creo, una vez Denis, que definida, sí, el tema adelante, de las Gustavo. bases de datos, bases de datos y las bases de datos vectoriales, y también pudiéramos hacer un capítulo especial porque de verdad que Yo creo que ya vale me doy la pena cuenta. porque Ujú. hay bastante, como dicen,
información aquí que podemos descorticar y de la que podemos aprender un poco más y darle a la audiencia Correcto. esta información. Pero bueno, un poco para sumarizar, ¿no? Entonces Sí. tenemos la data que está guardada en un tema, en contexto. Esto es lo que estamos diciendo por una base de datos vectorizada, como tú dices, con metadata, con información de en qué contexto y en qué forma debe ser utilizada esta data, con la semántica. Entonces, eso es una definición que quería aclarar para la audiencia. Mm, El otro tema es que quizá es la terminología que utilicé, que no es un tema, yo pensé que la especialización del modelo, ¿sí? Era esto, a esto me refería yo cuando es el modelo, que es que por detrás de las cámaras, ¿sí? A lo mejor no es el término correcto, pero es este RAG, ¿sí? El Retrieval Augmented Generation. Generation, donde le estás dando a ese modelo la data sobre la cual él tiene que actuar para Vía un esa prompt. empresa. Vía un prompt. Vía un prompt, exacto. Exacto. Entonces, a lo que voy es lo siguiente, una vez más, tratando de hacerlo lo más digerible Sencillo. posible, esta Ajá. información sencillo. Eh, Soy una empresa, tengo una cantidad de data sheets y tengo una cantidad de especificaciones técnicas de temperaturas a las cuales debo utilizar las Ah, bombas, de poder, de Conocimiento, wattage, manuales, ya, ya, ya. manual. de Ujú. manuales, etcétera, que necesito cada vez que tengo una pregunta sobre esa data, tengo una cantidad de técnicos que tienen que ir a esos documentos y físicamente abrir Ujú. los folders y buscar la información para saber cuál es la temperatura o a la que debo utilizar una óptima para la utilización de un cierto equipo. ¿Ok? Eso es hoy. Entonces, como una empresa, yo necesito tratar de poner eso en una base de datos contextual de una manera que yo pueda interactuar con esa base de datos a través de una El inteligencia artificial. texto. El Sí, el texto, texto, ¿no? no las tablas. Las tablas pueden quedarse en una base de datos No, como estamos claros. normal. No, Exacto. no, no, no. Data, ¿sí? Para mí, un Ujú. manual hay data en ese documento Exacto. y yo lo que quiero es ¿cuál es el mundo ideal para mí como empresa? Que yo vaya, que mis empleados puedan ir, un vendedor, por ejemplo, en vez de ser tan técnico, en vez de ir al equipo técnico, que ese vendedor pueda ir a un chat, por ejemplo, y decir, estoy vendiendo esta bomba, el cliente me está preguntando cuál es la temperatura máxima a la que debo utilizar y que esa interacción me busque la data específica que hay detrás. Ujú. Entonces, lo que me estás diciendo hoy es que eso se logra teniendo, vuelvo yo al tema de los pasos que debo seguir como una empresa pequeña o mediana para hacer Correcto. esto. Debo comprar un compute power, ¿verdad? Que puedo ir a un hyperscaler y comprar ese compute power, storage, etcétera, todo lo que necesito. Luego sobre esa pongo toda la parte de software, incluyendo el foundational model Ujú. que decido utilizar. Hay varios, ¿sí? En el mercado hay open source, puedo contratar a ChatGPT, puedo utilizar un foundational model. Luego a ese foundational model le aplico el Retrieval Augmented Generation, que es prepararlo en el backend con toda esta data que es mía, que es de mi Ujú. negocio, ¿sí? De manera que cuando los usuarios ahora vayan a ese chat, que una vez más parece tan sencillo, no los hicieron tan sencillo a los usuarios, de ir a un simple chat e interactuar con esa inteligencia que está detrás, que me permita entonces obtener esa data de una manera, volvemos a las estadísticas y todo eso, donde es bastante exacta la información que yo voy a obtener sobre mi Ujú. data como empresa. Eso sí me estás diciendo entonces, solo para volver a esa primera pregunta que te hice, como empresa pequeña y mediana, eso lo pueden hacer las empresas Lo pequeñas y pueden medianas hacer. y es bastante accesible entonces. Y todo se resume a, bueno, ¿cómo monto yo un rack? Eso es lo que las empresas tienen que decir, Que entender. simplemente. ¿Cómo hago? Necesito montar un rack Esa es la para pregunta. darle un servicio de chatbot a mis empleados, de servicio técnico. ¿Cómo hago? Porque Eso es. volviendo, y Gustavo, ayúdame aquí, porque volviendo al tema de prompt engineering, ¿no? Hoy en día, de alguna manera, eso lo puedo hacer cuando contrato ChatGPT, el modo Pro, ¿verdad? Que me permite darle input de documentos, Sí. PDFs, etcétera, documentos de Word, incluso presentaciones PowerPoint.
en mi sesión que tengo con ChatGPT, le puedo dar una cantidad de información y luego hacerle preguntas sobre esa información que le acabo de poner allí. Es Exactamente. básicamente eso, pero está Eso. sucediendo de una manera un poco más industrial detrás para una empresa pequeña o Exactamente. mediana que sea. Exactamente. Ok, Eso es. ok. Eso Entonces, es. volviendo una vez más, que definiciones claras para entender este modelo RAG, etcétera, esto que comenté, cómo una empresa pequeña y mediana puede obtener valor de lo que hay hoy en día disponible de inteligencia artificial, se hace de esta manera, De esta con los manera. modelos Eso es. RAG y todo esto que comentamos. La especialización de ese modelo, que quizá fue la pregunta como la hice mal, eso sí me estás diciendo que es otro nivel. Otro nivel. Si quieres hacer un fine tuning, es otro nivel. Fine tuning, esa es la palabra. Ok. Entonces hay que Exacto. diferenciar entre RAG, que es lo que está accesible a las empresas, y el fine tuning del modelo, que es Sí, totalmente ya entra a exacto. la Sin, especialización del modelo como sí. tal. Es decir, que tú sin fine tuning, tú dependes de la calidad de tu prompt, porque tú sabes que tu prompt incorpora las informaciones de la empresa. Hay un aspecto, Boris, Denis, que estaba pensando que por los momentos pudiéramos decir que el proceso del RAG y tal como se maneja en la actualidad es precisamente para tratar de evitar tener que hacer el fine tuning, que puede ser costoso, que puede ser, entonces, pudiéramos decir que es el estado actual del arte, pues el estado actual de la tecnología, el que nos Exactamente. obliga a pasar de esa forma. Pero si te Entendido. pones a ver, ayer comentaba Boris, Denis, que el CEO de Nvidia está justamente, ellos están tratando de hacer que sus chips, sus computadoras, sean lo más accesible posible para justamente ir disminuyendo ese costo digamos, de la computación que se necesita para para correr estos modelos. Y bueno, como comentábamos, si en algún momento ese costo logra disminuirse, etcétera, etcétera, pues ya pudiera pensarse en otro tipo de arquitectura, ¿correcto, Boris? Sí, sí, ya han habido ciertos avances con respecto a la reducción del tiempo de entrenamiento sobre ciertos modelos. Yo pienso que hace muy poco, hace unos días apenas, el Ujú. CEO de Hugging Face por X lanzó un post, un tweet, yo me hice Ujú, con mis tweets ujú. de antes. Nos seguimos llamando Y Twitter, sí, sí, señor. Sí. sigue llamando los tweets. Dijo que pudo reducir. Escuchen esto, Ujú, dice, pudimos reducir a apenas 2 meses el entrenamiento de uno de estos modelos, ujú, que a OpenAI le costó entre 10 o 20 meses más, hace un año. Entonces sí, van a seguir habiendo unos avances, pero acuérdense, estas son gente especializada en entrenamientos de modelos que se les provee a otras ujú, empresas. Las empresas normales todavía no tienen No los tienen recursos acceso. para lanzarse a hacer este tipo de entrenamientos. Claro. 2 meses de entrenamiento claro. para especializarlo. Ok, mira, técnicamente es posible, pero tienes que tener un business case Ujú, excelente para que el executive acepten esa inversión. Inversión. ujú. Vale, vale. Entonces, por los momentos diciendo, no, 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 vamos a hacer use case, vamos a democratizar el IA en la empresa, vamos a hacerle el trabajo más fácil al legal, al marketing, a la comunicación, a esta gente, con puro RAG, ¿entiendes? Con puro RAG y Ujú. vamos a dar cursos con Boris de prompt engineering y vamos a tratar, tú sabes, que la gente entienda. Estamos en esa fase. Interesantísimo. Varias definiciones interesantes que nos presentaste, Boris. Y vámonos ahora al usuario final, el que está enfrente de esa pantalla. Ujú. Y como gerente de marketing, abro una ventana de chat por la primera vez y como tengo esa posibilidad, le digo, dame los 10 hashtags que debo poner para el lanzamiento de los nuevos zapatos que tengo aquí. Ese es mi prompt básico Ok. y me genera una cantidad de hashtags.
¿Qué hice mal ahí, Boris? Bueno, ese prompt puede mejorarse, ¿no? Primero que todo. Entonces vamos a tratar de aplicar los principios de un buen prompting, lo cual es bastante simple. Y quisiera aclarar también que necesita cierto esfuerzo para hacer un buen prompt. ¿Ok? La gente dice, yo quiero ganar tiempo. Sí, pero para poder ganar tiempo, para ejecutar una tarea que debe ser muy compleja y que te podría llevar varios días, pásate por lo menos una hora a hacer tu buen prompt como debe ser. Una hora. Aquí tenemos una lista de hashtag, así que no es muy complejo. Pero podríamos estar hablando de generación de un curso, de un módulo de formación o un script para un video para TikTok. En fin, tomemos tu ejemplo. Entonces, un prompt debería estar compuesto en cuatro partes. La primera parte es el rol que tú le das al modelo, al asistente virtual. Aquí Dennis quisiera obtener una lista de hashtag para un producto. ¿Ok? Entonces, esa es la tarea, ¿cierto? Esa es la tarea, eso es lo que le estamos pidiendo a él. Entonces, ¿qué le, qué le pides tú al IA que tome como rol, en realidad? Generalmente él tiene que ser experto en el dominio de marketing y en particular en el dominio de zapatos, ¿no? De zapatos tal, tal, tal. Y bueno, y en particular en la generación de hashtag. O sea, cualquier tipo de información pertinente que haga que tú tengas enfrente al mejor experto en el tema. ¿Ok? Y eso está muy ligado con respecto a la tarea que tú le vas a pedir luego. Porque tú no le pides la tarea aún. Pero Vale. ese es el primer paso. Entonces, tú comienzas diciendo, tú eres un experto en. Esa es tu primera frase. Y ahí te lanza. ¿Ok? Vale. Ok. La segunda parte es lo que se llama el contexto, que es la parte un poco más rica del prompt. El contexto está compuesto por dos partes muy importantes, que es tu problemática y tu objetivo final. ¿Ok? Entonces, ahí sí puedes hablar de ti. Entonces, yo soy responsable de marketing de mi empresa y quisiera aumentar el mercado de tanto, o sea, o quisiera captar la atención de mis usuarios con respecto a este nuevo producto, los zapatos tal, y no sé cómo hacer, o sea, una problemática, ¿ves? Pero tiene que ser una problemática bien formulada. Y mi objetivo es captar una información o tener no sé cuántos views por semana, o sea, un objetivo global. Porque si tú le estás pidiendo que haga una lista de hashtag, es por algo, ¿no? Es un objetivo final. O sea, ahí pones tu objetivo. Entonces, rol del IA, primero. Segundo, contexto con tu problemática y tu objetivo. Luego viene lo más simple, la tarea. Genérame la lista de hashtag más pertinentes, ¿no? Los más valiosos, con respecto al contexto que te acabo de dar. Y después viene la parte un poquito más, ¿cómo se llama? Más interesante, porque de repente esa lista, tú quieres que esa lista sea formateada de cierta forma o que incorpore ciertas informaciones. Entonces, esas son tus expectativas. ¿Ves? Entonces, tu tarea tiene que venir acompañado de tus expectativas, de que lo que tú esperas como calidad de respuesta. Si tú obedeces a esos cuatro principios, rol del IA, contexto con problemática, objetivo, la tarea, que es el verbo, genérame la lista tal, tal, y acompañado de tus expectativas, ya estás escribiendo un buen prompt. Entonces, eso necesita cierto ejercicio, pero a medida que uno va practicando y practicando, ya digamos que el reflejo ya sale y ya empiezas hasta a expresarte mejor, porque está diciendo, no, 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 ya va, ahí ya le estoy dando la tarea, no, 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 tengo que explicarle la problemática y el objetivo. La gente a veces
confunde el objetivo con la tarea. ¿Ves? O la gente empieza a explicarle la problemática en el rol del IA. No, 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 no. O sea, yo tengo una tarea que hacer, tengo que pedirle ayuda a un experto. Entonces, describe ese experto. Explica tu problemática, da tu objetivo, tu tarea y tus expectativas de la salida. Gustavo, esto nos lleva a algo que hemos hablado en otras Emocionante, oportunidades, que es ujú. el temor que tiene la gente y los rumores que la inteligencia artificial le va a quitar el trabajo a X cantidad de personas, que tales profesiones van a desaparecer. Lo que entiendo de esto es que lo que deberían hacer estas profesiones que existen hoy en día es aprender a utilizar esa inteligencia artificial bajo este tipo de criterios. Algo tan sencillo, ¿ah? Me estás diciendo el rol, el contexto, la tarea y las expectativas que tienes de esa petición que le estás dando a ese chat. Eso es lo que tiene que hacer la gente hoy, por lo menos por curiosidad, para aprender a utilizar este nuevo Claro, paradigma claro. en el que vivimos, donde la inteligencia artificial nos puede hacer más Y, productivos. y yo viví esa experiencia con mis alumnos que son profesionales, gente ya jóvenes y ya maduros, ¿no? Es que tienen años de experiencia en su dominio. En este caso era el dominio de la comunicación, de relaciones industriales. Esta gente, una vez que los puse a hacer ejercicios sobre justamente los temas que corresponden a su carrera y que veían esos resultados y se reían y decían, pero qué increíble. O sea, oye, sí, me puso esto y además y esto. Y bueno, claro, el objetivo mío es que supieran hacer su buen prompt, pero en ningún momento ellos se sintieron en peligro, porque justamente el mensaje de la empresa, y que era el objetivo de este curso, es que la gente se familiarizara, porque el mensaje estaba muy claro. El mensaje es que quien no aprende o quien no se familiariza con la capacidad que tiene el IA de hacer ciertos trabajos, esas son la gente que están en el peligro de trabajo. Ellos simplemente van a tomar esas capacidades como ayuda para ser más productivos, ganar tiempo, sobre todo tiempo en trabajos que son un poco más fastidiosos, que necesitan, tú sabes, mucho más reflexión y podrían justamente apoyarse en ese resultado, aplicar toda su experiencia para mejorar el resultado, porque ya me hizo ganar un día de trabajo, 2 días de trabajo. Simplemente, gracias a mi experiencia, pues acomodo esto, corrijo esto y se lo envío a mi jefe. Y ya, y otro punto, también un caso buenísimo, sumamente interesante que me gustaría compartir, era las situaciones de crisis. Una empresa podría tener una situación de ataque, ¿no? De cyber attack, que podría comprometer los datos de los clientes de la empresa. Y en ese momento la empresa tiene que comunicar muy rápido, ¿ves? ¿Ok? Entonces sucedió algo. Entonces el responsable de comunicación de la empresa tiene que ya tomar acciones sobre cuáles son los canales de comunicación que vamos a hacer, cuáles son los elementos del lenguaje que debemos aplicar a cada canal de comunicación, cómo nos vamos a preparar cuando lleguen los periodistas, o sea, cuáles son las preguntas a las cuales tenemos que responder. Tengo que sincronizar a mi equipo para que estemos todos preparados en esta situación de crisis. Bueno, yo los ayudé en 4 etapas, 4 prompts que se alineaban unos con los otros, entrada, salida, lo que se llamaba un chain of thoughts, ¿ok? Para generar justamente la lista de todos los canales de comunicaciones posibles con todos los elementos del lenguaje, de mensaje, y en particular cómo nos vamos a preparar a las preguntas, responder a las preguntas y hacer un resumen de todas las respuestas que se le hizo a cada una de esas preguntas para que los equipos estén al tanto. Eso es un valor añadido inimaginable. Velocidad. Sí, una velocidad increíble. Entonces, podría yo añadir a lo que di como consejo, de la estructura de un prompt, que primero que todo
a veces no te puedes contentar de un solo prompt. A veces tienes que encadenar tus prompts. Tu problema puede ser un problema sumamente complejo y tendrías que, tú sabes, cortarlo en varios módulos. Entonces podrías encadenar tus prompts. Por otro lado, en el contexto, cuando les dije que podían, o sea, que hablen de ustedes, de su problemática y del objetivo, no olviden dar ejemplos. ¿Ok? Pongan ejemplos. Mientras más ejemplos pongan de lo que quieren como resultados o para darle más contexto, no duden en dar ejemplos. Y repítanse. La redundancia es muy buena y es muy importante. ¿Ok? No piensen que como ya lo dijiste allá arriba, entonces abajo, pues ya no lo repito. No, repitan. Repitan. Sí, para que me ayudes a esto. Bueno, ya lo dije aquí, pero te lo vuelvo a decir. ¿Y saben por qué? Porque está lo que se llama el bias de Renaissance, que se dice en francés, que el modelo le da más peso al final del prompt que al principio del prompt. ¿Ok? No quiero decir con esto que está ignorando el principio del prompt. Le da más peso al que está al final. Es por eso que la tarea y las expectativas se ponen al final. Ok. Eso es otro consejo. Muy Interesantísimo bien. esto, ¿ah? Estamos Qué bueno, aprendiendo Boris. muchísimo. Sí, muchísimo. Hay Y no, no, una excelente. Excelente. experiencia, Boris, que quería compartir. Yo utilicé, por ejemplo, el chat GPT para generar slogans para una empresa. Ujú, Y otra cosa que lo que tú comentabas sobre la secuencia es, por ejemplo, tomar una de las respuestas que me generó y entonces decirle, bueno, ahora vamos a enfocarnos en esta línea y seguir con correcto. esa línea para ir generando variaciones sobre esa línea en específico. Eso está relacionado con lo que tú hablabas de la secuencia, como ese razonamiento en secuencia, ¿correcto? Ujú, eso es. Sí. Eso es. Para eso sirve, porque tú puedes crear ramas luego, ¿ves? Ujú. Porque tú puedes comenzar diciendo, bueno, dame, bueno, como les comenté, creo que se lo comenté a Denis, ese ejemplo. Yo quiero generar un curso de IA generativo destinado a los data scientists, IT y prompt engineers. No sé, o sea, ese es Correcto. mi El target. target. Dame una lista de ideas que podrían ayudarme a mí a responder a la necesidad de este target, sabiendo que quiero conocer que quiero generar ese curso. Ahí les estoy dando yo simplemente el prompt de la tarea. No olviden aplicar los principios, ¿ah? Rol del ID, problemática, exacto. Siempre apliquen ese principio en su prompt, ¿ok? Siempre. Pero bueno, ese es el primer prompt. Entonces, genera esas ideas y tú le dices, bueno, ok, agárrame esta idea o a partir de esta idea, genérame entonces una lista de capítulos potenciales de este curso. Entonces te puedes generar los capítulos, te puedes generar los objetivos dentro de los capítulos, o sea, todo depende de tus expectativas, de lo que hayas puesto en el prompt. Y luego tú dices, sí, como tú dices, Gustavo, vamos a concentrarnos entonces en este capítulo. Ujú. En este capítulo, estas son mis expectativas, esta es mi tarea, te doy contexto, te doy ejemplos. Genérame el contenido. O genérame primero el itinerario, la trama, cuánto tiempo me debería llevar entre capítulo y después genérame el contenido. Y después te echas para atrás y le dices, bueno, vamos ahora con el otro capítulo. Y Listo. haces otra rama. ¿Ok? Y Vale. bueno. De ahí imagínate, tienes una cantidad de casos de aplicación que puedes aplicar y eso tiene o sea, una potencia impresionante, Vale, impresionante. vale. Vamos a empezar a sumarizar un poco, Boris y Gustavo, en lo que Sí, hemos lamentablemente el aprendido. tiempo. El tiempo Sí. es importantísimo y respetuoso de tu tiempo también, Boris. Eh, Hemos visto, empezamos la discusión con un poco el backend, todo lo que sucede detrás en estos modelos de inteligencia artificial para que nos den esos resultados que queremos y para que, sobre todo, que, cómo deben ser aplicados en una empresa. Y bueno, nos tomó un poco crecer en el tema
para llegar a este punto donde qué es un buen prompt, ¿correcto? Era necesario tener esa discusión inicial donde nos hablas de que es importante tener estos 4 componentes del prompt: el rol, el contexto, la tarea y las expectativas. Y en ese modelo lo que quería decirte era, o la pregunta que tenía un poco como también empezar a resumir el tema es, ¿a dónde se aprende? Porque claramente es algo que está sucediendo hoy. Básicamente cada 2 semanas tenemos unos breakthroughs grandísimos, tenemos nuevas ideas y nuevas funcionalidades que aparecen. ¿Qué le recomiendas a la gente para que se mantenga al día? Para aprenderlo, pues esperamos que en Detrás de la Antena estemos dando estas ideas de cómo hacer un buen prompt, ya lo dijimos. Ahora, ¿cómo nos mantenemos al día de toda la evolución de qué es un buen prompt, por ejemplo? Am, bueno, mis fuentes sobre todo en francés, ¿no? Hay un joven que se llama Ludo Solana, que me ha ayudado mucho en estos conceptos de prompt. El concepto de rol, contexto, tarea y expectativas la creé yo, en realidad, como, ¿cómo se llama? Como una conclusión de toda la información de buen prompting que pude obtener a partir de varios fuentes. Entonces, YouTube es muy eficiente, hace ganar tiempo porque es un vídeo. Entonces, hay otro fuente que se llama, ¿cómo se llama él? Ah, AI Code Yourself, que me ayudó mucho. Tendría que buscarlo No, por lo aquí. pondremos, no te preocupes, lo ponemos Eh, en las notas ok, del ok, ok. podcast. Sí, sí, Él fue el buena idea. primero, ese tipo, que creo que es alemán, Ujú. y él fue el primero que dio esa primera estructura. Esa estructura. Él puso subject, persona, audience, objective, task. Entonces ahí fue donde yo empecé a decir, ok, ya hay una estructura Una y yo con estructura. el tiempo, experimentando, porque esto es algo muy iterativo, pues simplemente lo traduje en algo mucho más corto y más fácil de retener y de enseñar. Tiene solamente 4, sin olvidar que en el contexto pues pones tu problemática, tu objetivo con ejemplo. Entonces es mucho más simple. No, ¿Ok? no, excelente. Excelente tu respuesta, Boris, Mm, porque muestra lo que está sucediendo. mm. Que no hay universidad, No. no hay instituto de educación que te diga, haga este curso y va a ser un experto, porque va tan rápido que quizá seguir a 2 o 3 personas que uno vea que le está dando valor en Sí. Twitter, quizá es ya bastante. Jugar uno mismo con las herramientas que hoy existe, una búsqueda en Google que en función de tu carrera, si eres un arquitecto, dices cuáles son las herramientas de inteligencia artificial que existen para arquitectos y Mm, consigues 2 o 3 que te llamen la atención, te tomas una suscripción de un mes y las utilizas y empiezas a jugar con esa correcto. aplicación. O sea, está sucediendo ante nuestros ojos esta revolución de la forma en que trabajamos y tu respuesta refleja claramente, a eso iba yo con Sí, la pregunta, en sí. decir que es algo que está sucediendo. Gustavo, ¿tú qué piensas de eso? Teníamos justamente un número preparado con respecto a ese tema, al rol de las universidades y de los institutos de investigación en el contexto actual de cómo está evolucionando la tecnología. La Y tecnología. bueno, Boris, de verdad que increíble. Yo creo que ha sobrepasado todas las expectativas que teníamos contigo. Súper agradecido. Qué buena conversación. Y bueno, esperamos tenerte nuevamente. No sé si estamos Pues con abusando de mucho tu gusto, tiempo, sí, pero sí, sí. sí. Boris, nos queda sino agradecerte por tu tiempo, excelente discusión. Para despedirnos, como siempre, a nuestra audiencia que nos pueden encontrar en detrasdelantena.com. Nos pueden seguir en cualquier plataforma de podcast, en particular en Apple Podcast y en Spotify.
como Detrás de la Antena. En YouTube nuestro canal es el más activo de todos, donde nos pueden ver y se pueden suscribir a Detrás de la Antena. Y seguiremos con muchos más temas de tecnología y con muchos invitados súper interesantes, pero sobre todo, Boris, pedirte que vuelvas pronto, que fue súper interesante todo eso. Unas últimas palabras, Boris. Bueno, no, muchísimas gracias por la invitación. Para mí es una primicia, es la primera vez que participo a un podcast y me siento feliz de poder compartir también los conocimientos. Yo pienso que hay que democratizar al máximo el acceso a la información, porque si yo estoy en capacidad de compartirlo es porque otras personas antes que yo me permitieron a mí también obtener esa información, y es una cadena virtuosa. Así es. Muchísimas gracias a los dos y cuenten conmigo para próximos temas en inteligencia artificial. Hasta luego, hasta pronto. Hasta luego. Muchas gracias. Adiós.